Les invito a ir a Gálatas 2. En el capítulo 2, un encabezado muy interesante. Pablo reprende a Pedro en Antioquía. El solo hecho de pensar semejante choque ha de haber estado muy interesante, porque Pedro era de gran estima para los apóstoles. Cuando estuvieron juntos los 12 y el maestro, Pedro siempre encabezó las discusiones, encabezó los reclamos, siempre estuvo hacia adelante. Era un líder nato. Entonces, en el momento en el que nosotros vemos esta pequeña porción de la palabra de Dios, en donde Pablo hace una mención de que hace tiempo atrás tuvo que reprender a Pedro en Antioquía. Dice el versículo 11, 2:11 de Gálatas. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. El pasaje nos permite ver uno de los desacuerdos más grandes que hubo en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, hasta cerca del año 14, después de la muerte del Mesías, no había gentiles. O sea, tenemos los primeros años de la iglesia estuvo sin gentiles. O sea, eran judíos de entre todos los que estaban allí en Jerusalén y en los alrededores, los que se habían convertido y los que estaban allí por la fe. Entonces, hubo de alguna manera unos malos entendidos. O sea, tenemos que entender esto. La iglesia, desde el momento en el que el Señor la dejó, y podemos decir que desde el día de Pentecostés en adelante, la iglesia empezó a atollarse, empezó a llenarse de cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios, que no están de acuerdo a la fe. Mas, sin embargo, como las personas iban llegando a la iglesia, así como conforme iban llegando, iban trayendo cosas. Entonces, en resumen, si nosotros tomamos la iglesia del primer siglo, la primeritita, que nosotros vemos ahí en el día de Pentecostés, y nosotros la ponemos 100 años más adelante o 60 años más adelante, no era la misma. No era la misma fe, no era el mismo mover, no era el mismo crecimiento, no eran los mismos deseos, no estaba en sintonía con la palabra de Dios. Con esto les quiero decir que los seres humanos tenemos una cobarde tendencia a alejarnos de Dios. Conforme nos vamos acercando a Dios, nos vamos dando cuenta de que nosotros estamos mal, que tenemos pecado, que estamos en desobediencia, y entonces nosotros empezamos a alejarnos de Dios. Entonces, cuando nosotros pensamos en volver a la fe, cuando pensamos en regresar a las sendas antiguas, que es un dicho muy antiguo, dicho sea de paso, en la comunidad cristiana, tenemos que analizar en qué parte del tiempo nosotros nos vamos a posicionar. ¿Por qué? Porque si nosotros nos posicionamos en los tiempos de Juan, cuando escribió Apocalipsis, la iglesia se había helenizado muy gravemente. Entonces, para eso el apóstol Juan tuvo que escribir su primera carta atacando el helenismo dentro de la iglesia. De alguna manera, nosotros como creyentes que debimos de haber permanecido fieles a la palabra de Dios, fuimos aceptando que alguien le fuera metiendo y poniendo cosas. Entonces, desde una crítica, desde el tiempo en el que nosotros estamos hacia atrás, tendríamos que decirlo así: la iglesia cristiana que nosotros hoy conocemos es una iglesia cristiana con raíces judías, pero con una grave tendencia al helenismo.
Entonces, es eso lo que nos ha traído mucho daño. ¿Por qué? Porque en el momento en el que nosotros empezamos a ver lo que Dios ha estipulado en su palabra, nosotros empezamos a decir, no, eso es atadura, eso es condenación, eso es judaísmo. Y no es cierto. Ustedes tienen que saber que la palabra de Dios, en ninguna de sus líneas en donde nosotros podemos describir sana doctrina, en ningún momento nosotros podemos ver el judaísmo metido allí. O sea, el judaísmo no sale de la Biblia. El judaísmo es de alguna manera una tendencia, al igual que el helenismo que la iglesia cristiana tiene. Los judíos en su judaísmo empezaron a desviar el centro de la palabra de Dios y empezaron a hacer una nueva línea, la cual nosotros y ellos conocemos como judaísmo. Pero nosotros tendríamos que decir, nosotros nos desviamos hacia el helenismo, ellos se desviaron hacia el judaísmo, entonces ¿quién tiene la razón? Y no nos toca a nosotros el empezar a atacarnos y a justificar, sino que nosotros tendríamos que empezar a quitar capas y capas y capas. Si usted quisiera verlo así como su Biblia, o sea, una Biblia cerrada, si nosotros quisiéramos llegar al Génesis, tendríamos que empezar a mover hoja por hoja, por hoja, por hoja, hasta que nosotros llegáramos a Génesis. Si nosotros hiciéramos lo mismo con la iglesia, o sea, con la historia de la iglesia cristiana, nosotros empezaríamos a mover hoja tras hoja, tras hoja, y luego llegamos a los reformadores y lo decimos, gloria a Dios, pero aún los reformadores tenían errores. Y entonces empezamos a quitar estas hojas de la reforma y empezamos a ver que Martín Lutero tenía un grave problema, un serio problema de antisemitismo, o sea, al punto de odiar a los judíos. Y este odio hacia los judíos no es de los protestantes, sino que Martín Lutero lo heredó de la Iglesia Católica. Y empezamos a dar vueltas hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Y llegamos por ahí del año 400 más o menos, cuando la Iglesia Católica se fortaleció y se separó por completo de sus raíces judías y empezaron a atacarse hacia los judíos y empezó una cruel persecución en contra de ellos porque ellos habían matado al Mesías. Su linaje había matado al Mesías. Y la iglesia cristiana estuvo empeñada y empeñada y empeñada en desaparecerlos. Aun cuando la profecía de Dios decía que ellos iban a llegar hasta el final de los tiempos. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Nosotros, al momento de que llegamos aún al tiempo del apóstol Juan, en el año 90, encontramos que la palabra de Dios seguía de alguna manera secuestrada por el helenismo. La religión griega, que ellos vinieron a meter punto a punto dentro de las iglesias cristianas, empezó a darle otro color a la pintura blanca, que era la sana doctrina de la iglesia de Cristo. Entonces, empezaron a darle otro color. No era blanco, pero era así como perla. Pues casi. Entonces, empezamos a encontrar dichos de que, pues nadie es perfecto. Nadie puede cumplir la ley. Nadie puede hacer esto, nadie puede hacer aquello. Entonces empezamos a aceptar que nosotros no somos tan bíblicos. Y empezamos a sacar una nueva mutación de la iglesia cristiana y empezamos a decir, no somos bíblicos, pero sí somos cristianos. Al punto de que si tú te pones a analizar hoy día, encontrarías cosas que son cristianas, pero no son bíblicas. Que la iglesia cristiana las acepta, pero no son bíblicas. Entonces, nosotros, si vamos todavía más atrás, encontraríamos en este pasaje particular en el que Pedro y Pablo tuvieron un desacuerdo. El desacuerdo fue claro. El apóstol Pedro iba a Antioquía y al momento de ir a Antioquía no tenía problema de tener contacto con las personas que no eran judías, sino que eran gentiles. No tenía problema y no hay nada de malo en eso. El apóstol fue llevado desde una visión que tuvo en una casa, fue llevado hasta la casa de Cornelio para llevar el evangelio. Entonces, una vez recibió ese mensaje de parte de Cristo, lo aceptó. Y al momento de que él, de manera particular y personal, era llevado a las personas, en ese momento volvía a su raíz con Cristo y decía, no hay nada de malo. No hay nada de malo. ¿Por qué? Porque años atrás había tenido contacto con Cornelio y Cornelio se convirtió al evangelio. No al judaísmo, se convirtió al evangelio. Él y su casa, o sea, familiares, parientes y amigos que estaban ahí, aceptaron el mensaje. Entonces Pedro pudo ver. Después de eso, él también pudo ver cómo se derramó el Espíritu Santo sobre gentiles en Samaria. Y él dijo, es esto. Pero cuando llega a Antioquía,
llegó igual, comiendo con gentiles. No estoy diciendo que él comió cosa inmunda. Les estoy diciendo que él comió con gentiles. Los gentiles también sabían comer bien. Entonces, no vayan ustedes a tomar este versículo para decir, es que Pedro comió cosas inmundas como los gentiles. No, la palabra no dice eso. La palabra dice que comió con ellos, que se juntó y que estaba con ellos. Entonces, en el momento en el que nosotros vemos el pasaje, dice el apóstol Pablo que antes de que llegaran los de la circuncisión, ahorita les explico eso, antes de que llegaran los de la circuncisión, él comía con gentiles. Y cuando llegaron los de la circuncisión, se retraía. Primera investigación, ¿quiénes son los de la circuncisión? Para nosotros, en una lectura cotidiana de la Biblia, nosotros podríamos decir que en la iglesia cristiana había personas que querían ser judaizadas y pedían que se circuncidaran. Y nosotros, al momento de que analizamos el texto, también sabemos de que en esos años, en esos días, la iglesia cristiana o la iglesia de Cristo estaba muy ligada a las sinagogas también. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver el texto, encontramos que los de la circuncisión eran personas que estaban requiriendo algo. Estaban requiriendo que los hombres fueran circuncidados para poder así llegar a la comunidad. Si no eran circuncidados, no podían anexarse a la comunidad cristiana. Entonces, cuando se habla de los de la circuncisión, está hablando precisamente de ellos. La palabra del apóstol Pablo dice que si tú creíste siendo un incircunciso, quédate incircunciso. Y si creíste siendo circuncidado, quédate circuncidado. Ciertamente nosotros podemos ir a los mandamientos y encontrar todavía más detalles. Y nosotros cerraríamos la discusión en el hecho de que estamos hablando de salvación. No estamos hablando de niveles de obediencia. Cuando vamos a niveles de obediencia, ahora sí, abierta y tendidamente. Pero si estamos hablando de salvación, no necesitas guardar Shabbat para salvación. No necesitas cumplir los mandamientos para llegar a la salvación. No necesitas obras que llamen la atención de Dios para venir a la salvación. ¿Por qué? Porque hasta antes de la salvación tú estabas muerto y todo lo que destilaba de ti era fétido para Dios. Aún tu simulada obediencia. Cuando una persona está lejos de Dios, que no ha sido redimida, está muerta. Entonces, una persona, un ser muerto, es repugnante para Dios. Y nosotros tenemos que entenderlo así. Si cada vez que nosotros pudiéramos decir, es que ya ahí la lleva, va avanzando y va creciendo y va... Sí, pero sigue muerto. Y es lo mismo para Dios. O sea, es lo mismo un muerto desobediente que un muerto obediente. Es exactamente lo mismo. Y al momento de que vienes tú a la salvación, en el momento en el que Dios te resucita de entre los muertos y puedes escuchar el mensaje de Dios y venir a Él, entonces esa obra es resultado de la gracia de Dios, exclusivamente de la gracia de Dios. La iglesia cristiana bien debería definirse en sus discusiones, en sus debates, si estamos hablando de un cristiano maduro o estamos hablando de un nuevo creyente. Deberíamos de tener una clara perspectiva de eso. Porque nosotros empezamos a hablar de obediencia a la palabra de Dios, de obediencia a la ley de Dios, y muchos se ofenden porque están pensando que estamos hablando de la salvación. Y no, es como si tú mandaras a tu niño de 5 años a la universidad. No es así, sería de locos. Tu niño tiene que empezar los primeros pasos en él, y no le vas a exigir más que eso a un bebé o a un niño. Entonces, pero cuando tu bebé o niño tiene 18 años, la exigencia es diferente. Y nosotros entendemos eso, pero la iglesia debería de entender en qué posición está el debate. Si es un debate hablando de salvación o es un debate hablando de otra cosa. Miren esto, lo que sigue. En el momento en el que nosotros encontramos, ya vimos los de la circuncisión, que eran ciertamente judíos que habían venido a la iglesia, y su reclamo era bueno. No era santo, pero sí era bueno. O sea, de que los gentiles al momento de acercarse a este movimiento deberían de vivir como el que los llamó. O sea, de perdido ser como Cristo, ¿no? Entonces digo, su reclamo era bueno. No estaba bajo las bases bíblicas adecuadas, pero sí era bueno. Entonces, aquí nosotros diremos que la crítica del apóstol Pablo va a Pedro, no a los de la circuncisión, y no estoy defendiéndolos. Dice que se retraía y se apartaba, versículo 12,
porque tenían miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. O sea, había gente que simpatizaba con Pedro y en esa simulación de que como y no como, convivo y no convivo, estaban también ellos. Quiero yo que no se metan en asuntos de odio hacia los judíos. Note, Pablo era judío, de la familia de Benjamín, Pedro era judío, y los que estaban con ellos eran judíos y estaban visitando gentiles, ¿sí? No porque nosotros nos sintamos gentiles vamos a simpatizar con los gentiles y vamos a amenazar a los judíos. No, somos un cuerpo. Ahí en el escenario somos un cuerpo y esto nos permite ver que tanto Pedro como los que estaban con él simpatizaban con los gentiles. Pero cuando llegaron los fastidiosos, empezaron a batallar. ¿No le pasa a usted también? ¿Sí ha pasado? ¿Por qué? Porque cuando no está el pastor, usted canta karaoke, se sienta con los que están pisteando, se ríe de chistes que no se debe de reír. ¿No es lo mismo? Y cuando llega el fastidioso de la circuncisión, entonces se retrae. Eso es hipocresía. Eso es hipocresía. ¿Por qué? Porque estamos considerando más alto grado de autoridad a una persona que a Dios. Entonces tú todos los días estás delante de Dios y es importante que vivas en ese mismo sentido. Dice que se retraía. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea, Bernabé, que ya era de las fuerzas especiales junto con Pablo, también él le pasó. El reclamo era para Pedro, se llevó entre los pies a los que se juntaban con Pedro y también a su colaborador Bernabé, a su anterior colaborador. ¿Qué pasó? Está hablando de una clara hipocresía. ¿Por qué? Porque nada más porque llega cierto grupo de personas dejas de hacer algo. 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Hasta aquí, hasta esta posición, lo único que la lectura nos deja ver no es que comía cosas inmundas, no es que hacía cosas malas, sino que se juntaba con ellos, ¿sí? Solamente. Ese es el detalle. Ahora, ¿en qué parte de la Biblia dice que no te debes de juntar con un gentil? No lo dice. Lo que la palabra está escrita en el Misná, en el Midrash y en las obras de la ley, que también es otra escritura. Ahí sí está escrito que no te debes de juntar. ¿Qué sucede? Es la ley oral. Cuando se trató de hablar de gentiles, ¿qué dijo Dios? No les llames inmundos. Entonces, si nosotros vamos a la palabra de Dios, esto que el apóstol Pablo está reaprendiendo no está en la palabra de Dios, no está aboliendo la ley, no está atacando la Torá, sino que está atacando la ley oral y está atacando las obras de la ley. Las obras de la ley, quiero aclararles algo, era un libro escrito que describía cómo te debías de comportar en aquellos años, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo lo reprende eso. ¿Qué caso habría que una persona que cumple la ley dijera que las obras de la ley para nada sirven? ¿No les parece eso muy raro? Estaría atacando la ley. Por eso, algunos al momento de predicar toman al apóstol Pablo para decir: no vamos a cumplir la ley, no vamos a hacer más, porque el apóstol Pablo dijo que para nada aprovechaba. Versículo 15. Nosotros judíos de nacimiento, o sea, dígase Bernabé, Pedro y Pablo, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. ¿A qué se refiere? ¿No los estaba defendiendo? Y ahora les dijo pecadores. ¿Qué pasó? Si ustedes notan, hasta atrás, él está hablando de coexistir con ellos. Pero él está diciéndoles también: no salimos de entre ellos. Nuestro linaje es puro. Y tanto Pedro como el apóstol Pablo podían jactarse de no haber comido cosa inmunda, y el apóstol Pablo se podía jactar de haber cumplido la ley y no haber fallado en ella. Entonces, lo que nosotros decimos de manera trivial y coloquial en las iglesias, de que nadie puede cumplir la ley, en aquellos días, el apóstol Pablo dijo de sí mismo que había cumplido la ley y aún la tradición de sus padres. O sea, aún la tradición oral, él la había cumplido. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tomar a esa persona y bañarla de gentiles y bañarla de pecado, porque acabo de salvo por gracia, y decir que no, nosotros no tenemos que hacer
Él está diciendo en el versículo 15 de que no son pecadores de entre los gentiles. Él deliberadamente está poniendo un estatus de santidad para ellos. Nuestros hermanos gentiles que estaban ahí en la discusión en Antioquía estaban un poquito más abajo porque ellos habían infringido la ley de Dios. Ellos habían infringido la Torá. Pero el apóstol Pablo, al momento de defenderlos, ataca a ellos diciéndoles: nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre, y esta es la parte que no coincide, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Ahí está poquito cucho. ¿Por qué? Porque ¿qué es justicia? Simple, cumplir con la ley. Eso es justicia. Ahora, si tú no cumples la ley, tú tienes necesidad de ser justificado. Pero el apóstol Pablo dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Ese versículo, si nosotros lo leemos en español, está contrario al versículo 15. Porque nosotros, dice el 15, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la ley de Cristo y no por las obras de la ley. Porque por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué encontramos? Estamos hablando de justificación para salvación. Es claro, porque está hablando evidentemente de salvación. Una persona que viene a través de las obras que la ley establece no va a llegar a Cristo. No va a llegar. ¿Por qué? Porque hay muchos de entre nuestros hermanos en la Casa del Sur que solamente están yendo por los pasos que se les han indicado. Han ellos indicado un camino que es alterno a la palabra de Dios, y como todos los creyentes dicen que son bíblicos, van ellos añadiendo y añadiendo y añadiendo cosas que sabiamente fueron añadidas en el primer siglo para no pecar. Entonces, Dios presenta un camino con barandas, o sea, con protección de aquel lado y protección de este otro lado. Y dice: camina por aquí, pero no te salgas ni a la derecha ni a la izquierda, camina por aquí. Entonces, de pronto el tiempo pasó, fue avanzando, el lenguaje cambió y ellos tuvieron dudas. Entonces, ellos hicieron un barandal adentro de las barandas que ya estaban para decir: pues si es seguro caminar por allá y caminar por allá, es más seguro estar en el centro. Y fueron escrupulosos en muchas cosas. Fueron exigiendo y exigiendo y exigiendo. Entonces, si alguien se salía de las barandas que ellos ya habían establecido, decían: tú estás mal. Aunque esa persona estaba en el camino que Dios le había marcado, no estaban donde ellos estaban. Entonces, por eso, cuando nosotros vemos a Cristo andar en su viaje por Jerusalén, vemos que a él lo atacaban porque no andaba por donde ellos dijeron, sino por donde Dios había permitido. Y ese fue el problema. Entonces, cuando nosotros encontramos ahora la salvación y encontramos todo el mensaje completo, no en el pasado con los profetas, sino en el presente con Cristo y la revelación del Hijo, vemos claramente que la salvación es única y exclusivamente en Él. Porque Cristo es el cumplimiento del Tanaj, de todo el Antiguo Testamento. Él es el cumplimiento, se lo dijo a los caminantes de Emaús. Entonces, cuando nosotros vemos este pasaje, podemos entender claramente que el apóstol está yendo todavía más allá, diciéndonos a nosotros que la palabra de Dios en cada uno tiene este efecto, que nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores, de entre los gentiles, se pusieron en un lugar que no debe ser de alguna manera movido por el lector hacia su persona, porque nos encanta bajar al apóstol Pablo a nosotros, decir: es como yo, y andaba como yo, comía lo que yo, decía lo que yo, y no es cierto. El apóstol Pablo dijo de sí mismo eso. Entonces, cuando venimos al versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado, nos ubicamos claramente en la salvación, no en la vida. No en la vida del creyente. Es evidente que está volviendo al punto de la salvación y es única y exclusivamente por Cristo. Y dice él que aún nosotros vinimos
a Cristo para ser justificados por Él. Entonces, ahí en ese punto nosotros debemos de ser coherentes con la crítica que hacemos hacia el apóstol Pablo y a Pedro y decir que ellos evidentemente estaban hablando de ese punto particular de la salvación. No estaban hablando del andar diariamente de un santo, sino que estaban hablando claramente de ese punto. El problema de hoy es de que nosotros queremos seguir viviendo como el primer día por toda la eternidad. Y no es así. Eso sería equivalente a usar pañal toda tu vida. ¿Lo haces? No. Entonces voltea hacia atrás en tu andar en Cristo y di, eso lo hacía yo cuando nuevo creyente, pero hoy no. Y sé claro en lo que nosotros tenemos en la palabra de Dios. Ahora, noten lo que dice el versículo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo, ministro de pecado, en ninguna manera. Nosotros debemos de ubicar ¿qué posición tiene Cristo y qué posición tenemos nosotros? ¿Cometo un error yo lo cometo. ¿Cometo pecado yo lo cometo? Y no porque el apóstol Pablo haya cometido algún pecado, ese pecado tiene que ir a toda la iglesia. No porque el apóstol Pedro haya cometido pecado, ese pecado tiene que ir a toda la iglesia. No porque el pastor cometa pecado, ese pecado tiene que ir a toda la iglesia. Nuestra relación personal con Cristo somos nosotros y Él. Nosotros debemos de decir que sí cometemos pecado, que sí hemos infringido la ley, pero eso no tiene por qué ser justificado en Cristo. Cristo no es ministro de pecado. Versículo 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, ¿qué dice? Transgresor me hago. ¿No hemos hecho eso? Viniste a Cristo, quemaste tus barcas, buscaste a Cristo claramente, y luego después de venir con Cristo y una vida santa, de pronto empiezas a pasar cosas de tu vida vieja a tu vida nueva. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Transgresor me hago. Él está hablando de que nuestras vidas tienen que seguir igual, ¿no? Él está diciendo de que tú viniste a Cristo y de ahí en adelante empiezas a cambiar, empiezas a mejorar. ¿Y la salvación por gracia? Le hemos dado dotes a la gracia que no tiene. La gracia no tiene la cualidad de hacernos andar por encima del pecado, aunque estemos en pecado. No nos hace a nosotros inmunes a la ley de Dios. No nos hace eso. La gracia nos permite llegar a la salvación. Gloria a Dios por eso. Pero una vez que una persona es resucitada, dígase Lázaro, que me encanta el ejemplo de él. Una vez que Lázaro fue resucitado, ¿podía beber veneno? ¿No? ¿Podía colgarse del cuello y no morir? ¿No? Y no les estoy diciendo que la salvación no es eterna, sino que nosotros debemos de cuidar nuestra integridad, porque ya que nos resucitó Cristo, debemos de ser coherentes con el camino que nosotros emprendimos. Dice el versículo 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Después dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas 2:20 tiene todo eso detrás. ¿Ya se fijaron que no es así tan fácil? Ahora, ya una vez que el apóstol Pablo llevó a Pedro hasta ese grado, ese texto se lo hizo a él, se lo leyó a él, se lo dedicó a él, porque estaba de alguna manera viviendo una doble vida. Él estaba viviendo una doble vida en donde podía tener comunión con gentiles. Pero cuando venían los de la circuncisión, gentiles huelen feo. Y cuando los gentiles se iban, hermano, al apóstol Pablo le pone a Cristo en la espalda. A ese que lo reprendió en vida, que lo reprendió siendo un discípulo, que fue por él hasta el mar de Galilea para que él viniera y le pastoreara a sus ovejas. Y luego después fue y los despertó en una casa para que fuera a llevar la palabra a la casa de Cornelio. A ese mismo que ahora en Antioquía estaba teniendo comunión con gentiles, y no hay nada de malo tener comunión con gentiles, y estaba teniendo comunión con judíos, y no hay nada de malo tener comunión con judíos. A él mismo le está poniendo a Cristo en la espalda. ¿Para qué? Para que él sepa el peso de ser creyente. La iglesia de Dios debería de escuchar esto todos los días.
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. La iglesia de Cristo debería estar diciendo eso todos los días. Y no enfocándose en la gracia, y no enfocándose en libertades que no tenemos, y no enfocándose es que soy un bebé para Dios. Yo no soy eso. Hace muchos años sí lo fui. ¿Y saben cómo me di cuenta de que ya no lo era? Cuando Dios ya no me dio biberón. Cuando yo era nuevo creyente, al igual que usted, abría la Biblia y la Biblia me hablaba a mí allí en cualquier pasaje que yo abriera. Pero ¿saben qué? Hubo un clic en donde eso no volvió a pasar. Y tuve que ir yo a la palabra de Dios, leer capítulo tras capítulo, tras capítulo, tras capítulo, para encontrar el alimento para mí. ¿Cómo se traduce eso? Ahora yo tenía que prepararme el alimento. Dios llenaba la alacena, pero yo tenía que prepararme el alimento. Ahora yo les pregunto, ¿son ustedes nuevos creyentes? ¿Son ustedes bebés? ¿Dios sigue todavía poniéndoles el biberón en la Biblia? Entonces debemos de aceptar esto. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Entonces, en ese momento tu vida tiene que dar pasos hacia Cristo. Les vuelvo a repetir, ese mensaje fue dado a Pedro bajo las circunstancias que ya dijimos. Pero nosotros encontramos que Pedro tenía una exigencia en su vida. No era un bebé en Cristo. Ya habían pasado años desde la muerte del Mesías, muerte y resurrección del Mesías. Ya habían pasado años en donde él había fungido como padre en la iglesia y había ido y cuidado ovejas, bebés, y habían llevado leche y habían llevado el Espíritu Santo a algunos para que ellos fueran edificados. Y ahora el apóstol Pedro tenía que entender que él mismo no era un bebé, sino que tenía una carga de Dios. Y esa carga de Dios le hacía andar diferente. Por lo tanto, si nosotros entendiéramos que Cristo está en nuestra espalda, nosotros viviríamos diferentes. La iglesia no se hubiera detenido por una pandemia. La iglesia no se detendría aún con la Tercera Guerra Mundial en puertas. No se detendría. ¿Por qué? Porque tenemos una exigencia en la espalda. Y el apóstol nos lleva todavía más allá, lo eleva más, diciendo, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. En otras palabras, el apóstol te está diciendo de que si tú te hubieras podido salvar por tus propios medios, no hacía falta un salvador. Lo eleva tanto y nos lo pone a nosotros en ese punto. La gracia de Dios no es allí nada más, sino se eleva sublimemente todavía más andando en nuestra vida diaria y cotidiana de obediencia y de santidad. La gracia todavía se posiciona ahí hermosamente diciéndonos a nosotros que la ley estaba todavía en contra de nosotros y la gracia, pasando por encima de eso, nos dio salvación en Cristo. Pero no aboliendo la ley, porque la ley es santa y es buena. Y la ley que fue puesta para que nosotros muriéramos, ahora nosotros, puestos en Cristo por la gracia, tomamos la ley para ir en santidad, en camino hacia Dios. No para salvación, sino para fortaleza, para dominio, para crecer, para ser santos y para ser verdaderamente hijos de Dios. En este panorama nosotros tendríamos que decir que el apóstol Pablo estaba hablando de temas no sencillos, sino que estaba presentando para nosotros una evidente reprensión en carne del apóstol Pedro, pero llevándose a la iglesia cristiana de hoy día entre los pies. Y es un mensaje precioso. No es lo mismo que si el hermano viene a predicar de Gálatas 2:20 y solamente toma Gálatas 2:20, porque corremos riesgo de poner al hombre en el centro, y no es así. Fue una gran discusión entre judíos y gentiles. No se metieron los gentiles, pero el panorama estaba dispuesto entre judíos y gentiles. Y el apóstol Pablo nos permite ver todavía en el interior y ver de qué manera ellos estaban posicionados. Pero para nosotros, mis amados hermanos, no estamos aquí para justificar nuestro andar. Estamos aquí para conocer lo que ellos dijeron. Les digo lo desde el principio. No con un cristianismo helenizado, no con un cristianismo judaizado, sino con la palabra de Dios aquí. Entonces, mis amados hermanos, tenemos esta valiosa oportunidad para poder nosotros tomar una decisión sabia en torno a lo que la palabra de Dios nos presenta. De ahí podemos entender
que nosotros en esta época tenemos esta valiosa oportunidad. Perdón, Padre, porque nosotros no entendemos todavía la ley, pero queremos, Señor, entenderla. Permite, Padre, de que tu gracia descienda, Señor, sobre aquellos que aún viven en pecado. Tienen gran necesidad, Señor, de tu gracia. Permite, Señor, que las familias que viven en nuestra comunidad, que tienen tanto deseo, Señor, de acercarse a ti y no pueden, lo hagan, Señor, a través de la resurrección que tú das. Permite, Padre, de que cada uno escuche tu mensaje y que tú decidas, Señor, abiertamente a quien llamar. Queremos decir, Padre, que estamos gozosos, Señor, porque oímos nuestro nombre en tus labios, pero también, Señor, estamos aterrados, porque algún día nos presentaremos delante de ti siendo desobedientes y malos. Queremos, Señor, darte gracias, porque aún en medio, Señor, de esta vida que nos ha tocado vivir, Señor, nosotros te conocimos, porque nosotros vivimos profundamente amándote, Señor, y queremos, Padre, levantar cada día tu nombre tan alto y tan santo en nuestras manos, Señor. Permite que nuestras manos sean purificadas para levantar tu nombre. Permite que nuestra lengua sea purificada, Señor, para orar y pronunciarte. Queremos, Señor, que a cada momento, tú en medio de esta congregación, nos permitas conocerte más. Es nuestro anhelo, Señor. Esto, Señor, nosotros te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo y te damos muchas gracias. Amén.